Cuando abrí la puerta esa noche, mi nieta Sofía estaba temblando, con el uniforme escolar roto y marcas rojas en los brazos. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y lo que me dijo me heló la sangre. Abuela, tengo miedo. Él me dijo que si hablo, nadie me va a creer. No entendí de inmediato. Pensé que había sido un accidente en la escuela, una pelea con alguna compañera, pero cuando la abracé, sentí cómo su cuerpecito se estremecía. No era miedo común, era terror. ¿Quién te dijo eso, mi amor? ¿Quién te hizo esto? Le pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía como tambor de guerra. Ella no respondió, solo se aferró a mi cuello y comenzó a llorar con más fuerza. Ese llanto no era de niña que se cayó o perdió un juguete. Era el llanto de alguien que había visto algo oscuro, algo que no debería haber visto jamás. Yo soy Guadalupe Méndez, tengo 64 años y he vivido en Puebla toda mi vida. He criado a 3 hijos sola, he trabajado en mercados, casas ajenas, he vendido tamales en la madrugada para que mis hijos estudiaran. Pensé que lo más duro ya lo había pasado, pero esa noche, con mi nieta temblando entre mis brazos, supe que lo peor apenas comenzaba. Mi hija, Fernanda, se había casado con Raúl Salinas hacía 7 años. Él era ingeniero, tenía buen trabajo, venía de familia acomodada. Todos en la familia lo veían como un hombre serio, responsable. Yo también lo creí. Cuando nació Sofía, él parecía un padre ejemplar, pero algo cambió después del segundo hijo, un niño llamado Mateo. Raúl comenzó a viajar más seguido por trabajo. Monterrey, Guadalajara, a veces hasta Cancún. Fernanda estaba tan ocupada con los niños y su trabajo de maestra que apenas notaba cuánto tiempo pasaba él fuera de casa. Y yo, como abuela, ayudaba siempre que podía. Pero esa noche, mientras sostenía a Sofía, comencé a recordar pequeños detalles que había ignorado. La forma en que Raúl la miraba a veces, cómo insistía en bañarla a él, incluso cuando ya tenía 8 años, cómo se molestaba si Fernanda le decía que no, cómo Sofía había dejado de ser la niña alegre que corría por mi casa y se había vuelto silenciosa, distante. «Mamá no me cree», susurró Sofía finalmente, con voz quebrada. Le dije y me gritó. Me dijo que era mentirosa. Sentí que el mundo se detenía. Mi propia hija había ignorado a su pequeña, y yo, sin saberlo, había dejado que esto sucediera bajo mi nariz. Esa noche no dormí. Me quedé con Sofía en mi cama, abrazándola, protegiéndola. Pero por dentro, algo en mí se rompió. Y al mismo tiempo, algo más despertó. Algo feroz, antiguo, maternal. Una furia silenciosa que no se apaga con lágrimas ni ruegos. Porque si hay algo que aprendí en esta vida, es que cuando nadie más protege a los inocentes, las abuelas lo hacemos. Y no hay fuerza en este mundo que pueda detenernos. Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Nací en un pueblito cerca de Cholula, en una familia de campesinos que apenas tenía para comer. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y mi madre nos crió a mí y a mis 4 hermanos vendiendo tortillas hechas a mano. Aprendí desde niña que la vida no regala nada, que cada peso se gana con las manos agrietadas y la espalda doblada. Me casé a los 18, con un hombre que prometió cuidarme. 3 hijos después, se fue con otra mujer y nunca volvió. No dejó dinero, no dejó explicaciones, solo silencio y deudas. Así que trabajé, limpié casas, vendí comida en el mercado, cociné en fondas. Mis manos siempre olían a cloro o a masa, pero mis hijos nunca pasaron hambre. Fernanda fue mi primera hija. Siempre fue inteligente, responsable. Se graduó de maestra con honores. Cuando conoció a Raúl, yo me sentí aliviada. Pensé que ella tendría la vida que yo nunca tuve. Un esposo estable, una casa bonita, hijos bien cuidados. Raúl era todo lo que yo no había conocido en un hombre. Educado, con carrera, de familia con dinero. Su madre, doña Hortensia, era una mujer fría, de esas que miran a los pobres por encima del hombro. Pero Raúl parecía diferente. Hablaba con respeto, ayudaba en las reuniones familiares, traía regalos a los niños. La boda fue hermosa. Yo lloré de felicidad viendo a mi hija con ese vestido blanco, entrando a una iglesia llena de flores. Pensé, lo logramos. Todo el sacrificio valió la pena. Qué tonta fui. Los primeros años fueron buenos, o eso parecía. Sofía nació y llenó nuestras vidas de luz. Era una niña risueña, curiosa, que me preguntaba todo. Abuela,
¿Por qué el cielo es azul? Abuela, ¿las estrellas tienen nombre? Me encantaba tenerla en mi casa los fines de semana, hacerle sus gorditas favoritas, peinarla con trenzas. Después nació Mateo, y Fernanda estaba exhausta. Yo iba a su casa casi todos los días para ayudarle. Raúl viajaba cada vez más, a veces una semana completa. Fernanda se quejaba, pero él decía que era por el trabajo, que necesitaban el dinero para la casa nueva que querían comprar. Yo vivía en mi casita humilde en la colonia Amor, una zona sencilla pero tranquila. 2 cuartos, un patio pequeño donde tenía mis macetas de hierbabuena y albahaca. No era mucho, pero era mío. Lo había comprado con años de ahorro, peso por peso. Fernanda vivía en una privada bonita, cerca de La Paz. Casa de 2 pisos, cochera para 2 autos, jardín. Yo me sentía orgullosa cada vez que la visitaba. «Mira, mamá», me decía, «mira todo lo que tenemos». Y yo sonreía, aunque por dentro me dolía un poco no haber podido darle eso cuando era niña. Pero la felicidad en esas paredes era falsa, como esos altares bonitos que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están carcomidos por las termitas. Todo cambió hace 6 meses. Sofía comenzó a comportarse raro. Dejó de querer ir a casa de sus papás los fines de semana. Inventaba excusas para quedarse conmigo. «Abuela, mejor me quedo contigo, ¿sí? Aquí me siento más tranquila». Yo pensé que eran cosas de la edad, que tal vez extrañaba los tiempos cuando era más chiquita, pero había señales. Señales que yo no quise ver. Sofía ya no jugaba con sus muñecas. Tenía pesadillas casi todas las noches. Se orinaba en la cama, algo que no le pasaba desde que tenía 4 años. Y lo peor, había dejado de sonreír. Fernanda lo atribuía al estrés de la escuela. «Es que ahora les exigen mucho», decía. Raúl no decía nada, solo observaba, con esa mirada que ahora, al recordarla, me da asco. Hace 3 semanas, Raúl anunció que viajaría a Monterrey por un proyecto importante. Estaría fuera 2 semanas completas. Fernanda pareció aliviada, aunque no lo dijo. Yo también, aunque tampoco sabía por qué. Y entonces, esa noche, Sofía apareció en mi puerta, temblando, rota, asustada, y todo mi mundo se desmoronó, porque una abuela sabe, aunque no quiera creerlo, aunque duela admitirlo, una abuela siente cuando algo está mal. Y yo había fallado. Había dejado que mi nieta sufriera mientras yo cocinaba, limpiaba, sonreía. Pero esa noche, sentada en mi cama con Sofía dormida entre mis brazos, hice un juramento silencioso. Un juramento que ni Dios mismo podría romper. Nadie, absolutamente nadie volvería a tocar a mi nieta. Y quien lo había hecho, pagaría. No con mi furia, con la verdad. Al día siguiente, temprano, fui a casa de Fernanda. Llevaba a Sofía de la mano y ella no quería entrar. Se aferraba a mi brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. «No quiero ir, abuela». «Por favor, no me obligues», suplicaba con lágrimas en los ojos. «Tranquila, mi amor. Yo estoy contigo. No te voy a dejar sola», le prometí, aunque por dentro mi corazón se partía. Fernanda abrió la puerta con cara de sorpresa. Estaba en bata, con el cabello revuelto. Mateo jugaba en la sala con sus carritos. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Y Sofía? ¿Por qué no fue a la escuela? Necesitamos hablar», dije con firmeza, entrando sin esperar invitación. «Es urgente». Fernanda frunció el ceño, pero nos dejó pasar. Llevé a Sofía a su cuarto y le dije que se quedara ahí jugando. Cerré la puerta con cuidado. Luego volví a la sala, donde mi hija me miraba con impaciencia. «¿Qué pasa, mamá? Estoy muy ocupada. Tengo que preparar clases y...» Sofía me contó algo anoche. La interrumpí, mirándola directamente a los ojos. Algo muy grave. Sobre Raúl. El rostro de Fernanda cambió. De impaciencia pasó a incomodidad, luego a molestia. «Ay, mamá, no empieces. ¿Ya hablamos de esto?» «¿Ya hablaron?», pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a trepar por mi garganta. «¿Y qué le dijiste a tu hija cuando te pidió ayuda?» «Sofía está inventando cosas», estalló Fernanda levantando la voz. «Es una niña dramática que busca atención. Raúl nunca le haría daño. Es su padre. Fernanda, tu hija tiene marcas en los brazos. Tiene miedo de estar en esta casa. No quiere ni entrar. ¿Eso también es invento? Las marcas son porque se cae jugando. Y el miedo es porque tú la estás poniendo en mi contra». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, mi Fernanda,
Estaba defendiendo a un hombre en lugar de proteger a su pequeña. «Fernanda, mírame», le dije, tomándola de los hombros. «Soy tu madre. Te conozco desde que estabas en mi vientre, y te estoy diciendo que algo muy malo está pasando en esta casa. Necesitas escuchar a Sofía. Necesitas creerle». Ella se soltó de mi agarre con brusquedad. «No, tú necesitas dejar de meter ideas locas en la cabeza de mi hija. Raúl es un buen hombre. Trabaja duro para darnos todo. No voy a permitir que lo difames con mentiras de una niña de 9 años. ¿Mentiras? ¿Eso crees que son? Sí, mentiras. Sofía está celosa porque Raúl pasa más tiempo con Mateo. Es pura envidia infantil. Ya lo hablé con la psicóloga de la escuela y me dijo que es normal. Sentí que me faltaba el aire. No solo estaba negando lo que pasaba, estaba justificándolo. Estaba echándole la culpa a una niña. ¿Y qué va a pasar cuando Raúl regrese?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Vas a dejar a Sofía sola con él? ¿Vas a seguir ignorando sus lágrimas? «Mamá, ya basta», gritó Fernanda, señalando la puerta. «Vete de mi casa, y la próxima vez que vengas, no traigas a Sofía si solo vas a llenarle la cabeza de tonterías. Fernanda, vete». Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos. Sofía me esperaba en su cuarto, con la mochila lista. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. «¿Ves, abuela? Te dije que no me creería». Esa tarde, mientras preparaba sopa de fideo en mi cocina, lloré en silencio. No solo porque mi hija había elegido a un hombre sobre su propia sangre, sino porque me di cuenta de algo aterrador. Fernanda sabía, en el fondo de su corazón, sabía que algo estaba mal. Pero admitirlo significaba que su vida perfecta, su matrimonio, su casa bonita, todo era mentira. Y ella no estaba lista para enfrentar esa verdad. Pero yo sí, porque si mi hija no iba a proteger a Sofía, lo haría yo. Aunque eso significara enfrentarme a toda la familia, aunque eso significara perderlo todo. Esa noche, mientras Sofía dormía en mi cama, me quedé despierta recordando todo lo que había dado por mi familia, todo lo que había sacrificado. Cuando Fernanda era niña, no teníamos ni para zapatos nuevos. Ella iba a la escuela con los míos, cortados y adaptados para que le quedaran. Yo iba descalza a trabajar, escondiéndome entre las sombras para que nadie me viera. Pero ella nunca lo supo. Nunca quise que supiera cuánto dolía la pobreza. Recuerdo la vez que Fernanda quería un vestido para su graduación de primaria. Todas sus compañeras iban a estrenar. Yo no tenía dinero. Trabajaba limpiando casas por 150 pesos al día, y de eso tenía que comer una familia de 4. Así que hice algo que jamás le conté. Vendí mi anillo de bodas. El único recuerdo que me quedaba de un matrimonio fallido, pero que para mí tenía valor sentimental. Lo vendí por 800 pesos a un señor de una casa de empeño. Con ese dinero compré tela y pasé 3 noches en vela cosiendo el vestido más bonito que pude hacer. Cuando Fernanda se lo probó, sus ojos brillaron. «Mamá, está hermoso. Eres la mejor». Y yo sonreí, aunque por dentro me doliera la espalda, los dedos pinchados con la aguja y el corazón vacío por haber perdido lo último que me ataba a mi juventud. Pero lo volvería a hacer, 1000 veces. Cuando Fernanda entró a la universidad, no teníamos para la inscripción. Ella lloró toda una noche, pensando que no podría estudiar. Yo tampoco dormí. Pensé, oré, busqué soluciones. Y al día siguiente, fui al mercado a pedir un préstamo a Don Chuy, el dueño de la frutería. «Lupita, yo te presto, pero con el 10% de interés mensual», me dijo. «No importa, solo necesito que sea hoy». Me prestó 5,000 pesos. Con eso pagué la inscripción de Fernanda, y durante 1 año y medio trabajé doble turno para pagarle. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales que vendía en la entrada del mercado. Luego iba a limpiar casas, y en las noches lavaba ropa ajena. Mis manos quedaron destrozadas, las uñas se me caían. La espalda me dolía tanto que había noches en que no podía levantarme de la cama. Pero Fernanda estudió, se graduó, consiguió trabajo, y yo estaba orgullosa. Cuando ella conoció a Raúl, yo también quise creerle. Quise creer que era un buen hombre, porque eso significaba que todo mi sacrificio había valido la pena, que mi hija no repetiría mi historia, que ella tendría un esposo que la cuidara, una casa segura, hijos bien alimentados. Pero las señales siempre estuvieron ahí. Recuerdo la primera vez que vi a Raúl tratarme con desprecio.
Fue en la cena de Navidad, hace 5 años. Yo había llevado mole que preparé con mis propias manos. Pasé 2 días moliendo chiles, tostando semillas, mezclando especias. Era el mole de mi madre, la receta que me enseñó antes de morir. Todos lo probaron y dijeron que estaba delicioso, pero Raúl lo dejó en el plato. ¿No te gusta, yerno?, le pregunté, tratando de no sonar ofendida. Es que estoy acostumbrado a comida más refinada, respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sin ofender, Lupita, pero esto es muy casero. Fernanda se rió nerviosa y cambió el tema. Pero yo vi la verdad. Para él, yo no era más que una mujer pobre, ignorante, que hacía comida de pobres. Y aunque Fernanda defendía a Raúl, sé que también se sintió avergonzada de mí ese día. Pero tragué mi orgullo, porque las abuelas hacemos eso. Nos tragamos el dolor para que la familia esté en paz. También recuerdo cuando nació Sofía. Yo estuve en el hospital día y noche cuidando a Fernanda. Le preparaba caldos, le cambiaba las sábanas, cargaba a la bebé para que ella pudiera dormir. Raúl aparecía 1 hora al día, tomaba fotos, las subía a Facebook y se iba. Pero en las fotos, él era el padre amoroso, el esposo perfecto, y yo, la abuela invisible que no salía en ninguna imagen. Cuando Sofía tenía 3 años, Fernanda tuvo una crisis. Depresión posparto tardía, dijo el doctor. Ella no podía ni levantarse de la cama. Así que yo dejé mi trabajo, dejé mi casa y me mudé con ellos durante 6 meses. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Sofía, pagaba las cuentas con mis ahorros porque Raúl no podía cubrir todo. Fernanda mejoró, volvió a sonreír. Y cuando ya no me necesitaron, Raúl me dijo: «Ya puedes volver a tu casa, Lupita. Aquí ya estamos bien». No hubo agradecimiento, no hubo gracias por salvarnos, solo un «ya puedes irte», y yo me fui, porque así somos las abuelas. Damos todo, sin esperar nada. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de orgullo herido o de desprecios. Se trataba de Sofía, de mi nieta inocente que estaba siendo dañada mientras todos miraban para otro lado. Y si algo aprendí de mi madre fue esto: puedes quitarme la comida, la ropa, la casa, pero nunca, jamás, toques a mis nietos, porque ahí se despierta algo en las abuelas que ni el diablo mismo quiere enfrentar. 3 días después, recibí una llamada de doña Hortensia, la madre de Raúl. Su voz era fría como siempre, cargada de ese tono de superioridad que usaba conmigo desde que nos conocimos. «Guadalupe, necesito hablar contigo. Ven a mi casa esta tarde». «¿De qué se trata, doña Hortensia?» «Es sobre las mentiras que estás inventando sobre mi hijo. Ven a las 4. No llegues tarde». Colgó sin esperar respuesta. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí ir. Si había que enfrentarlos a todos para proteger a Sofía, lo haría. La casa de doña Hortensia estaba en Angelópolis, una zona exclusiva de Puebla. Una casota enorme con jardines impecables, fuente en la entrada y rejas doradas. Yo llegué en camión, porque mi coche viejo estaba descompuesto. Toqué el timbre y una empleada me abrió, mirándome de arriba abajo con desdén. Me hicieron esperar en la sala, media hora, como si yo no tuviera nada importante que hacer, como si mi tiempo no valiera. Finalmente apareció doña Hortensia, acompañada de su esposo, don Armando, y para mi sorpresa, también estaba Fernanda. «Siéntate», ordenó doña Hortensia, señalando un sillón alejado, como si yo fuera una empleada. Me senté, mirándolos a todos. Fernanda evitaba mi mirada. «Guadalupe, vamos a ser directos», comenzó don Armando con voz grave. «Nos enteramos de que estás difamando a Raúl, que estás diciendo cosas horribles sobre él, usando a Sofía para inventar mentiras». «No son mentiras», respondí, manteniéndome firme. «Mi nieta me contó cosas que...». «Tu nieta es una niña manipuladora», interrumpió doña Hortensia, alzando la voz. «Fernanda ya nos explicó todo. Sofía está celosa de su hermano, inventa historias para llamar la atención. Y tú, en lugar de corregirla, la estás alentando. ¿Manipuladora? Tiene 9 años. ¿Cómo puede ser manipuladora una niña de 9 años? Los niños mienten todo el tiempo», dijo don Armando. «Y tú, como mujer sin educación, no sabes distinguir entre fantasía y realidad». Sentí que la sangre me hervía. Mujer sin educación. Como si no haber ido a la universidad me hiciera estúpida. Como si no haber tenido dinero me hiciera ciega. «Yo sé lo que vi», dije con voz temblorosa. «Sé cómo llegó Sofía a mi casa. Sé lo que me dijo.
Lo que crees que viste, corrigió doña Hortensia, porque aquí hay evidencia médica de que Sofía no tiene nada. Fernanda la llevó al doctor y no encontraron nada. ¿La llevaron a un médico?, pregunté mirando a mi hija. ¿A un médico de verdad o a alguien que conocen? Fernanda finalmente habló, con voz quebrada. Mamá, por favor. Raúl es inocente. Estás destruyendo mi matrimonio con tus acusaciones. ¿Tu matrimonio?, repetí incrédula. ¿Y qué hay de tu hija? ¿Qué hay de lo que ella siente? Sofía está bien, gritó Fernanda, con lágrimas en los ojos. Deja de inventar cosas. Doña Hortensia se levantó, caminando hacia mí con pasos lentos, intimidantes. Guadalupe, voy a ser muy clara contigo. Si sigues difamando a mi hijo, vamos a tomar acciones legales. Te vamos a demandar por calumnias. Y créeme, tenemos el dinero y los abogados para dejarte en la calle. ¿Me están amenazando? Te estamos advirtiendo, dijo don Armando. También vamos a pedir una orden de restricción para que no te acerques a Sofía. Está claro que eres una mala influencia para ella. No pueden hacer eso. Soy su abuela. Podemos y lo haremos, sentenció doña Hortensia. A menos que te retractes públicamente, pidas perdón a Raúl y admitas que todo fue un malentendido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Fernanda, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién soy. Pero ella solo lloraba en silencio, con la cabeza baja. ¿Fernanda?, la llamé, con voz rota. ¿Vas a permitir esto? Ella no respondió. Me levanté del sillón, con las piernas temblando. Miré a esa familia de gente bien, con su casa lujosa, su dinero, su poder. Y me di cuenta de algo. Para ellos yo no era nada, solo una mujer pobre, ignorante, que estorbaba. No voy a retractarme, dije, con toda la firmeza que pude, porque sé la verdad, y aunque me quiten todo, aunque me quiten a Sofía, aunque me dejen en la calle, no voy a callarme. Doña Hortensia sonrió, una sonrisa cruel, de quien sabe que tiene todas las cartas. Entonces prepárate para las consecuencias. Salí de esa casa humillada, furiosa, rota. Caminé hasta la parada del camión con lágrimas en los ojos. La gente me miraba, pero no me importaba, porque acababa de perder a mi hija. Acababa de ver cómo elegía el dinero, el estatus, la comodidad, por encima de su propia madre y su propia hija. Pero también supe algo más. Esta guerra apenas comenzaba, y yo no iba a rendirme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cocina, con una taza de té de manzanilla fría entre las manos, pensando. Sofía dormía en mi cama, abrazando su oso de peluche, con el ceño fruncido incluso en sueños. Durante años había sido la mujer que se callaba, que obedecía, que aguantaba, la mujer que tragaba humillaciones para mantener la paz, la mujer que creía que siendo buena, sumisa, sacrificada, las cosas se arreglarían solas. Pero esa noche algo cambió dentro de mí. Me vi en el espejo del baño y casi no me reconocí. Tenía 64 años, arrugas profundas, canas que ya no me molestaba en teñir, manos de trabajadora. Pero también vi algo más. Vi a la mujer que había criado 3 hijos sola, la mujer que había trabajado en lo que fuera para darles de comer, la mujer que nunca se rindió, ni siquiera cuando la vida la pisoteó una y otra vez. Y me pregunté, ¿cuándo me volví tan pequeña? ¿Cuándo dejé que otros me trataran como si yo no valiera nada? La respuesta era clara, nunca había sido pequeña. Solo me habían hecho creer que lo era. Recordé a mi madre. Ella también fue pobre, analfabeta, despreciada por la gente de bien, pero cuando alguien amenazaba a sus hijos, se convertía en leona. Una vez un maestro golpeó a mi hermano menor por no llevar útiles escolares. Mi madre fue a la escuela, con su rebozo raído y sus guaraches rotos, y le dijo al maestro, «Si vuelves a tocar a mi hijo te vas a arrepentir». Y el maestro nunca más le puso una mano encima. Yo era hija de esa mujer. Tenía su sangre, su fuerza, su fuego, y era hora de recordarlo. A la mañana siguiente, mientras Sofía desayunaba, saqué una libreta vieja y comencé a escribir. Anoté todo, cada detalle que recordaba, cada señal que había ignorado, cada vez que Sofía había actuado raro, cada excusa que Raúl había dado, fechas, lugares, testigos. También escribí lo que Sofía me había contado, con sus palabras exactas, para no olvidar nada.
Luego hice algo que nunca había hecho. Busqué ayuda profesional. Llamé a la línea de atención para casos de abuso infantil que había visto en un anuncio del camión. Una mujer amable me atendió y me explicó los pasos a seguir. Señora, lo primero es llevar a la niña con un médico forense. Ellos pueden documentar cualquier evidencia física. Y si la madre no quiere, usted como abuela tiene derechos. Puede solicitar medidas de protección, pero necesita asesoría legal. No tengo dinero para abogados. Hay instituciones que ofrecen ayuda gratuita. Le voy a pasar algunos contactos. Anoté todo. Cada número, cada dirección, cada opción. Después fui a la DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Esperé 3 horas en una sala llena de gente. Cuando finalmente me atendieron, una trabajadora social joven me escuchó con atención mientras yo le contaba todo, con voz temblorosa pero firme. Señora Guadalupe, esto es muy delicado, me dijo. Necesitamos hacer una valoración psicológica de la niña. ¿Usted tiene la custodia? No, soy solo la abuela. Pero la madre no la está protegiendo. Entiendo. Vamos a abrir un expediente. Pero necesito que entienda algo. Estos procesos son largos, y la familia puede negarlo todo. Lo sé, pero no puedo quedarme callada. Ella me dio papeles, formatos, explicaciones. Me sentía abrumada, pero también aliviada. Por primera vez en días, sentía que estaba haciendo algo, que no era solo una abuela asustada llorando en su cocina. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa con Sofía, pasamos frente a una iglesia. Hacía años que no entraba a una. Después de que mi esposo me abandonó, dejé de creer en muchas cosas, pero ese día entré. Me senté en una banca del fondo, con Sofía a mi lado. Ella miraba las velas encendidas con curiosidad. ¿Vamos a rezar, abuela? Sí, mi amor. Vamos a pedir fuerza. No recé por milagros ni por venganza. Recé por claridad, por sabiduría, por no desmoronarme en el camino. Y mientras rezaba, sentí algo. No fue una voz divina ni una señal mística. Fue simplemente certeza. La certeza de que estaba en el camino correcto. De que aunque perdiera todo, aunque me quedara sola, estaba haciendo lo que debía hacerse. Salimos de la iglesia y Sofía me tomó de la mano. Abuela, ¿me vas a proteger siempre? Siempre, mi vida. Aunque el mundo entero me dé la espalda, yo siempre voy a estar aquí para ti. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté a organizar todo lo que había recopilado. Tenía mi libreta con notas, los contactos de la DIF, los números de abogadas que me habían recomendado, pero también tenía algo más, una memoria que me vino de golpe mientras organizaba papeles. Hace 2 años, Raúl había pedido que guardara unas cajas en mi casa. Solo por unos meses, Lupita. Es que estamos remodelando y no tenemos espacio. Yo acepté sin preguntar. Las cajas seguían en mi cuarto de trastos, cubiertas de polvo. Nunca las había abierto. Pero esa noche, algo me dijo que debía hacerlo. Fui al cuarto, moví las macetas viejas y las sillas rotas, y saqué las 3 cajas. Estaban selladas con cinta canela. Busqué unas tijeras y comencé a abrirlas. La primera caja tenía ropa vieja, zapatos, cosas sin importancia. La segunda, lo mismo. Pero la tercera caja tenía documentos, muchos documentos, contratos, estados de cuenta, escrituras. Y algo más, una carpeta manila con el nombre de Raúl escrito a mano. La abrí con manos temblorosas. Adentro había papeles de un negocio que Raúl tenía con su padre, una empresa de bienes raíces. Pero también había algo extraño, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, facturas falsas, reportes financieros alterados. No entendía mucho de números ni de negocios, pero entendía lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Parecía como si Raúl estuviera escondiendo dinero, evadiendo impuestos, o algo peor. Y entonces encontré algo que me heló la sangre, una carta, escrita a mano, con letra que reconocí como la de don Armando, fechada hace 3 años. Decía: Raúl, ya arreglé el problema con la denuncia. El abogado se encargó de que la familia aceptara el dinero y firmara el acuerdo de confidencialidad, pero te lo advierto por última vez. Controla tus impulsos. La próxima vez no voy a poder protegerte. Y destruye esta carta. Leí y releí esas líneas. ¿Qué denuncia? ¿Qué familia? ¿Qué impulsos? Busqué más en la carpeta. Encontré un recibo de transferencia bancaria por 200.000 pesos. Y un nombre: Familia Gutiérrez. No sabía quiénes eran,
Pero algo me decía que esta no era la primera vez que Raúl había hecho algo horrible, y que su familia tenía dinero y poder suficiente para encubrirlo. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en el piso, rodeada de papeles, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Pero también sentí algo más, esperanza, porque si Raúl había hecho esto antes, significaba que podía volver a hacerlo. Significaba que no era la palabra de una niña mentirosa contra un hombre respetable. Era un patrón, una historia que se repetía, y yo acababa de encontrar la prueba. Guardé todo con cuidado. Saqué fotos de cada documento con mi celular viejo. Las guardé en varias carpetas, las envié a mi correo, incluso las imprimí en el ciber de la esquina al día siguiente, porque sabía algo. La gente con poder destruye evidencia, pero no podían destruir lo que tenía escondido en varios lugares. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquila. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque ahora tenía un arma. Y sabía cómo usarla. La abuela sumisa, callada, que aceptaba humillaciones, había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que no tenía nada que perder y todo que proteger. A la mañana siguiente, llamé a mi hijo Eduardo. Es el menor de mis 3 hijos. Tiene 35 años y trabaja como técnico en sistemas. Vive en Ciudad de México, pero siempre hemos sido cercanos. «Mamá, ¿qué pasó? Es raro que llames tan temprano», me dijo con voz preocupada. «Hijo, necesito tu ayuda. Es urgente y es sobre Sofía». Le conté todo. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró profundo. «Mamá, Fernanda siempre ha sido ciega cuando se trata de Raúl. Desde que lo conoció, dejó de escuchar a la familia. Pero esto es grave. Lo sé, y encontré documentos que creo que son importantes. ¿Puedes ayudarme a entenderlos? Mándame fotos de todo. Voy a revisarlos». Le envié las imágenes por WhatsApp. Esperé nerviosa mientras él los analizaba. 20 minutos después, me llamó de vuelta. «Mamá, esto es oro. Raúl está evadiendo impuestos. Tiene empresas fantasma. Y esa carta, eso suena a que pagaron para silenciar a alguien, posiblemente otra víctima. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesitas un buen abogado, no cualquiera, alguien que se especialice en casos de fraude y abuso. Conozco a alguien, una abogada que se llama Mónica Reyes. Trabajó en la fiscalía y ahora tiene su propio despacho. Es cara, pero toma casos pro bono cuando ve que hay injusticia real. ¿Crees que me pueda ayudar? Voy a llamarla hoy mismo. Tú solo guarda todo muy bien. No le digas a nadie que tienes esos documentos, ni siquiera a Fernanda». Seguí el consejo de Eduardo. Guardé los documentos originales en una caja de seguridad del banco. Dejé copias con mi vecina de confianza, doña Chelo, una señora de 70 años que me conoce desde hace 20 años. «Lupita, ¿qué es todo esto?», me preguntó curiosa. «Es mi seguro de vida, Chelo. Si algo me pasa, si alguien viene a buscarme o a amenazarme, tú entregas esto a mi hijo Eduardo». «¿Me prometes que lo harás?». Ella asintió, seria. «Te lo prometo, comadre». 2 días después, Eduardo me llamó con buenas noticias. «Mamá, Mónica aceptó tu caso. Dice que quiere conocerte mañana en su oficina. Está en la colonia La Paz». Al día siguiente, dejé a Sofía con Chelo y fui a la cita. La oficina de la licenciada Mónica Reyes era pequeña pero ordenada. Ella era una mujer de unos 45 años, de lentes, con una mirada inteligente y directa. «Siéntese, señora Guadalupe». Eduardo me contó su situación. «Muéstreme lo que tiene». Le mostré todo, las notas, las fotos, los documentos. Ella los revisó en silencio, haciendo anotaciones. Después de media hora, levantó la vista. «Señora, esto es más grande de lo que imagina. Raúl Salinas no solo es un posible abusador, es un defraudador fiscal, y su familia ha estado encubriendo sus crímenes durante años. ¿Eso me ayuda a proteger a Sofía? Absolutamente, porque ahora tenemos 2 frentes. 1. La denuncia por abuso infantil, que ya está en proceso con la DIF. 2. Una investigación fiscal, que puede meter a Raúl y a su padre en la cárcel. Y si ellos me demandan como dijeron, que lo intenten. Con esto, podemos contrademandar. Y créame, cuando la fiscalía vea estos documentos, van a tener problemas mucho mayores que una demanda por difamación. Por primera vez en semanas, sentí que había esperanza real. ¿Cuánto le debo, licenciada? Eduardo ya me explicó su situación. No le voy a cobrar. Este caso me indigna tanto como a usted, pero necesito que sea paciente.
Estos procesos toman tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez un año, pero vamos a ganar. Salí de esa oficina con el corazón más ligero, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque ya no estaba sola. Esa tarde, mientras cocinaba para Sofía, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Guadalupe Méndez? Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Gutiérrez. No me conoce, pero necesito hablar con usted. Es sobre Raúl Salinas. Se me erizó la piel. ¿Cómo consiguió mi número? Tengo contactos. Escuché que usted está investigando a Raúl. Y yo también tengo una historia que contar. ¿Qué tipo de historia? Hubo un silencio largo. Luego escuché un sollozo. Hace 3 años, Raúl le hizo algo terrible a mi sobrina. Ella tenía solo 8 años. Nosotros denunciamos, pero la familia de Raúl nos pagó para que nos calláramos. Mi hermana aceptó el dinero porque estaba desesperada, pero yo nunca he podido perdonarme. Y cuando escuché que hay otra niña, no puedo quedarme callada otra vez. Sentí que el mundo se detenía. Era la confirmación que necesitaba. No estaba loca. No estaba inventando cosas. Raúl era exactamente el monstruo que yo creía que era. ¿Estaría dispuesta a testificar? Pregunté con voz temblorosa. Sí, aunque mi familia me odie, aunque pierda todo. Pero no voy a dejar que otra niña sufra por mi silencio. Le di el contacto de la licenciada Mónica. Y esa noche, mientras Sofía dormía, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque la verdad estaba saliendo a la luz. Lentamente, dolorosamente, pero estaba saliendo. Y yo, la abuela pobre e ignorante que todos despreciaban, era quien estaba destapando todo. Las siguientes semanas fueron de preparación silenciosa. La licenciada Mónica trabajaba rápido. Presentó la denuncia formal ante la Fiscalía, adjuntando todos los documentos que yo había encontrado. También contactó a Patricia Gutiérrez, quien aceptó dar su testimonio. Mientras tanto, yo me enfocaba en mantener a Sofía segura y estable. La inscribí en terapia psicológica con una especialista en trauma infantil que la DIF recomendó. Las primeras sesiones fueron difíciles. Sofía no quería hablar. Se quedaba callada, dibujando en silencio. Pero poco a poco, con paciencia, la psicóloga logró que se abriera. Y lo que Sofía contó fue devastador. No solo había sido abuso, había sido sistemático. Durante meses. Raúl la amenazaba. Le decía que si hablaba, nadie le creería. Que su mamá se enojaría con ella. Que la culparían a ella. Cuando la psicóloga me llamó para darme el reporte, no pude contener las lágrimas. Señora Guadalupe, su nieta es muy valiente. Lo que hizo al contarle a usted fue el paso más difícil. Ahora debemos asegurarnos de que se sienta segura y protegida. ¿Ella va a estar bien? Con tiempo y apoyo, sí. Los niños son resilientes. Pero necesita saber que los adultos la protegen, que le creen, que no está sola. Yo me aseguré de que Sofía lo supiera. Cada noche, antes de dormir, le decía, eres valiente, eres fuerte, y yo siempre, siempre voy a estar aquí. Mientras tanto, las cosas se complicaban. Fernanda se enteró de que yo había presentado denuncias formales. Me llamó, furiosa. «Mamá, ¿cómo pudiste? Presentaste una denuncia contra Raúl sin decirme. Tú no me dejaste opción, Fernanda. Tú decidiste no proteger a tu hija. Estás destruyendo mi familia. Tu familia ya estaba destruida, solo que tú no querías verlo». Ella colgó, llorando, y yo me quedé con el corazón partido, pero sabía que había hecho lo correcto. Poco después, recibí la carta que esperaba, la demanda por difamación de la familia Salinas. Me acusaban de calumnias, de daño moral, pedían 500,000 pesos de indemnización. Llevé la carta a la licenciada Mónica. Ella la leyó y sonrió. Perfecto, ahora podemos contrademandar. Y créame, cuando presentemos nuestra evidencia, esta demanda va a ser lo último que les preocupe. ¿Qué va a pasar? Vamos a solicitar que se investigue a Raúl y a su padre por fraude fiscal, lavado de dinero y encubrimiento de delitos. También vamos a pedir medidas de protección para Sofía. Y con el testimonio de Patricia Gutiérrez, vamos a demostrar que hay un patrón de comportamiento. ¿Cuánto tiempo tomará? El proceso judicial puede tardar meses, pero las medidas de protección deberían salir en semanas. Y así fue. 3 semanas después, un juez otorgó una orden de protección temporal para Sofía. Raúl no podía acercarse a ella. Fernanda tampoco podía llevarla a lugares donde él estuviera. Cuando Fernanda recibió la notificación,
Vino a mi casa, destrozada. Mamá, ¿cómo llegamos a esto? Raúl dice que es inocente, que todo es un malentendido. Fernanda, mírame, le dije tomándola de las manos. Sé que es difícil aceptarlo. Sé que tu mundo se está cayendo, pero necesitas escuchar a tu hija. De verdad escucharla. Yo no sé qué pensar. Entonces piensa en esto. ¿Por qué una niña de 9 años inventaría algo así? ¿Qué ganaría? ¿Por qué otra familia también acusó a Raúl hace años? Fernanda palideció. ¿Qué otra familia? Le conté sobre Patricia Gutiérrez, sobre el pago que la familia Salinas había hecho para silenciarlos, sobre la carta que había encontrado. Fernanda se desmoronó. Se dejó caer en mi silla, llorando como no la había visto llorar desde que era niña. No puede ser verdad. Es verdad, hija. Y sé que duele, pero ahora tienes que elegir. ¿Vas a proteger a tu hija o vas a seguir protegiendo a un hombre que no merece tu lealtad? Ella no respondió esa noche, pero algo en su mirada había cambiado. La negación estaba empezando a quebrarse. Mientras tanto, la investigación fiscal avanzaba. La fiscalía revisó los documentos y encontró irregularidades graves. Citaron a Raúl y a su padre para declarar. Don Armando, acostumbrado a comprar todo con dinero, intentó sobornar a funcionarios, pero esta vez no funcionó. Había demasiada evidencia, demasiados ojos mirando. Y yo, desde mi casita humilde en la colonia Amor, observaba cómo el imperio de los Salinas comenzaba a tambalearse, no con gritos ni violencia, sino con la fuerza implacable de la verdad. Una tarde, doña Hortensia apareció en mi puerta. Ya no venía arrogante, vestida con ropa cara. Venía asustada, desesperada. Guadalupe, necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, es sobre Raúl. Necesito que retires las denuncias. ¿Para que puedan seguir encubriendo a un abusador? No, doña Hortensia. Eso ya se acabó. Te voy a pagar. Lo que quieras. Solo retira todo. La miré a los ojos. Esta mujer que siempre me había tratado como basura, ahora estaba rogando. No todo se compra con dinero, señora. Y aunque me ofreciera millones, no lo haría, porque hay cosas que valen más. Y una de ellas es la dignidad de una niña. Ella se fue llorando. Y yo cerré la puerta, sintiendo algo que no había sentido en años. Poder. No el poder del dinero ni del estatus. El poder de quien sabe que está del lado correcto. El día del juicio preliminar llegó. Era un martes de octubre, con cielo nublado y aire frío. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado en el tianguis, zapatos cerrados, mi rebozo. Parecía una abuela cualquiera, pero por dentro era una guerrera. La licenciada Mónica me esperaba en los juzgados. También estaba Eduardo, que había viajado desde la Ciudad de México para apoyarme. ¿Estás lista, mamá?, me preguntó, apretándome la mano. Más que nunca. Entramos a la sala. Del otro lado estaba la familia Salinas con sus abogados caros, trajeados, con maletines de piel. Raúl estaba ahí, recién llegado de Monterrey, con cara de indignación. Don Armando y doña Hortensia también, con expresiones duras. Y para mi sorpresa, Fernanda entró, pero se sentó de mi lado. Me miró, con ojos rojos de llorar, y asintió. No dijo nada, pero no necesitaba decirlo. Finalmente había abierto los ojos. El juez entró y comenzó la audiencia. Los abogados de Raúl argumentaron que todo era una conspiración, que yo era una abuela resentida que manipulaba a una niña para destruir un matrimonio. Pero entonces la licenciada Mónica presentó la evidencia, los documentos financieros, las transferencias sospechosas, la carta de don Armando admitiendo que habían pagado para silenciar una denuncia previa, y finalmente, el testimonio de Patricia Gutiérrez. Ella subió al estrado, temblando pero firme. Contó cómo su sobrina, 3 años atrás, había sido víctima de Raúl, cómo la familia había aceptado dinero por miedo, por presión, por desesperación, y cómo ese silencio la había atormentado cada día desde entonces. No voy a permitir que otra niña sufra porque yo no tuve el valor de hablar, dijo, con lágrimas en los ojos. Raúl Salinas es un depredador, y su familia lo ha encubierto durante años. El silencio en la sala era absoluto. Los abogados de Raúl intentaron desacreditar su testimonio, pero no pudieron. Había demasiada evidencia, demasiada coherencia. Luego fue mi turno. Subí al estrado con las piernas temblando. El abogado de Raúl me atacó con preguntas agresivas. Señora Guadalupe,
¿Usted tiene educación formal? No, señor. Solo estudié hasta tercero de primaria. ¿Y cómo espera que creamos que usted entiende documentos financieros complejos? No necesito entender números complicados para saber cuándo alguien miente, señor. Eso se aprende en la vida, no en la universidad. Hubo murmullos en la sala. El abogado se puso rojo. ¿No es verdad que usted siempre ha envidiado la posición económica de su yerno? ¿Envidia? Repetí, sintiendo la rabia subir. Yo nunca he envidiado nada. Trabajé toda mi vida con dignidad. Y si algo me enseñó la pobreza, es a reconocer cuando alguien es rico en dinero, pero pobre en valores. El juez golpeó el martillo. Suficiente. Licenciado, le pido que se mantenga en el tema. Después declaró la psicóloga de Sofía, explicando los traumas que la niña presentaba, consistentes con abuso sexual infantil. Y finalmente, el médico forense que había examinado a Sofía y encontrado evidencia física. Cuando terminó, el rostro de Raúl había cambiado. Ya no era arrogancia, era pánico. El juez revisó todo el expediente. Después de 2 horas de deliberación, habló. Con base en la evidencia presentada, dicto las siguientes medidas. Se mantiene la orden de restricción permanente contra el señor Raúl Salinas. Se ordena la investigación formal de la Fiscalía por los delitos de abuso sexual infantil, fraude fiscal y encubrimiento. Y se niega la demanda por difamación presentada por la familia Salinas por carecer de fundamento. El martillo cayó. Y yo sentí que finalmente podía respirar. Raúl se levantó furioso, gritando que todo era injusto. Pero ya no importaba. La verdad había ganado. Afuera del juzgado, Fernanda me abrazó llorando. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído, por no proteger a Sofía, por ser tan ciega. Ya, hija, lo importante es que ahora estás aquí, y juntas vamos a cuidar a esa niña. Eduardo también nos abrazó, y por primera vez en meses, sentí paz. Esa tarde, las noticias locales reportaron el caso. Empresario investigado por abuso infantil y fraude. Los vecinos de los Salinas comenzaron a hablar. Otras familias, que habían tenido sospechas pero callado por miedo, empezaron a dar testimonio. La fachada perfecta se derrumbó, y detrás quedó expuesta la podredumbre. Doña Hortensia intentó una vez más contactarme, enviándome mensajes desesperados. Por favor, Guadalupe, mi hijo no es un monstruo. Puedo explicar todo. Pero yo ya no respondí, porque no había nada que explicar. Raúl fue arrestado una semana después, pendiente de juicio, sin derecho a fianza. Don Armando también enfrentaba cargos fiscales. Su imperio empresarial estaba siendo auditado. Todo lo que habían construido con mentiras se estaba viniendo abajo. Y yo, la abuela pobre, la mujer sin educación, la que no entendía nada, había sido quien encendió la mecha. Han pasado 6 meses desde aquel juicio. El invierno se fue y llegó la primavera. En mi pequeño patio, las bugambilias están floreciendo con colores brillantes. Sofía está sentada bajo el árbol de limón, dibujando en su libreta nueva. Ya no es la niña asustada que llegó a mi puerta aquella noche. Todavía tiene pesadillas a veces. Todavía se despierta llamándome. Pero está sanando. Poco a poco, con terapia, amor y paciencia, está encontrando su camino de vuelta a la alegría. Fernanda y los niños ahora viven conmigo. Mi casita humilde se ha vuelto pequeña, pero está llena de vida. Ella dejó la casa grande, la privada bonita. Lo dejó todo. Y aunque al principio fue difícil, ahora está más ligera, como si se hubiera quitado un peso que cargaba sin saberlo. Mamá, ¿crees que algún día pueda perdonarme?, me preguntó una noche, mientras lavábamos los platos. Hija, no hay nada que perdonar. Todos nos equivocamos. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto. Raúl fue sentenciado a 15 años de prisión, no solo por el abuso a Sofía, sino también por el caso de la sobrina de Patricia Gutiérrez. Don Armando recibió 6 años por encubrimiento y fraude fiscal. Su empresa fue multada y cerrada. Doña Hortensia perdió todo: la casa grande, el estatus, las amistades. Intentó hablar conmigo una última vez, meses después de la sentencia. Vino a mi casa, sin chofer, sin lujos, con ropa sencilla. Guadalupe, solo quiero que sepas que tenías razón. Yo sabía que Raúl tenía problemas, pero preferí ignorarlo, porque admitirlo significaba aceptar que había fallado como madre. No sentí satisfacción al verla así, solo tristeza. Señora Hortensia, el problema nunca fue que usted fallara como madre. El problema fue que eligió proteger la imagen en lugar de hacer lo correcto.
y esa decisión lastimó a niñas inocentes. Ella asintió, llorando, y se fue. No volví a saber de ella. Patricia Gutiérrez y yo nos hicimos amigas. Nos encontramos una vez al mes para tomar café. Ella me cuenta de su sobrina, que ahora está mejor, en terapia, reconstruyendo su vida. Y yo le cuento de Sofía. Gracias por tener el valor que yo no tuve, me dijo una vez. No fue valor, le respondí. Fue amor. El amor de abuela es más fuerte que cualquier miedo. Eduardo viene a visitarnos cada mes. Trae despensa, ayuda con los gastos, juega con los niños. Fernanda encontró trabajo en una escuela cerca de casa. No gana mucho, pero es suficiente. Y por primera vez en años, está en paz. Mateo, que tiene 6 años, no entiende todo lo que pasó. Solo sabe que ya no vive con su papá y que ahora está con la abuela. A veces pregunta, ¿cuándo va a volver papá? Y Fernanda con paciencia le explica, papá hizo cosas malas y ahora tiene que estar lejos. Pero nosotros estamos bien aquí. Sofía ha vuelto a sonreír. No todo el tiempo, no como antes, pero las risas están regresando. Hace una semana me dijo algo que me hizo llorar. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. Valiente y fuerte. Mi amor, tú ya eres valiente y fuerte. Lo demostraste cuando hablaste, cuando pediste ayuda, cuando no te diste por vencida. Ayer encontré una carta que escribí hace meses, cuando todo esto comenzó. Decía, no sé si voy a ganar, no sé si alguien me va a creer, pero sé que aunque pierda todo, valdrá la pena si Sofía está a salvo. Y mirando hacia atrás, puedo decir que sí valió la pena. Perdí la relación con parte de mi familia, perdí la tranquilidad, pasé noches sin dormir, días llorando, momentos en que pensé que no iba a poder, pero gané algo más importante, la seguridad de mi nieta, su sonrisa, su futuro. Hay días difíciles todavía, días en que Sofía tiene recaídas, en que Fernanda se culpa, en que el dinero no alcanza, pero los enfrentamos juntas. Y he aprendido algo en este proceso, que la pobreza nunca fue mi debilidad, fue mi fuerza. Porque cuando no tienes nada material que perder, tienes todo el valor del mundo para luchar por lo que realmente importa. Las abuelas de mi generación aprendimos a sobrevivir con las manos vacías, aprendimos a criar hijos sin ayuda, a trabajar hasta que el cuerpo duela, a sacar fuerzas de donde no hay. Y también aprendimos algo que la gente rica nunca entiende, que el verdadero poder no está en las cuentas bancarias ni en los apellidos, está en saber quién eres y por quién estás dispuesta a pelear. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Sofía entró a la cocina descalza, con su pijama de gatitos, y me abrazó por la espalda. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi vida, más que a nada en este mundo. ¿Ya nunca más va a volver él? No, mi amor, nunca más. Aquí estás segura. Ella suspiró, aliviada, y se sentó a la mesa a esperar sus hotcakes. Y yo, mirando por la ventana de mi cocina humilde, con las paredes que necesitan pintura y los azulejos viejos, sentí una plenitud que nunca había sentido en mi vida, porque finalmente entendí algo. El hogar no son las paredes bonitas ni los muebles caros. El hogar es donde te sientes segura, donde te cuidan, donde te creen. Y esta casita, con todo y sus goteras y sus cuartos pequeños, es más hogar que esa casa grande de la privada La Paz jamás fue. A veces, cuando voy al mercado, la gente me reconoce. Desde que el caso salió en las noticias, algunos me señalan, murmuran. Hay quienes me admiran, otros me critican, dicen que destruí una familia, que lavé la ropa sucia en público. Pero ya no me importa lo que piensen. Hace unos días, una señora mayor se me acercó en el pasillo de las verduras. Me tomó de la mano y me dijo, con lágrimas en los ojos, gracias. Mi nieta también pasó por algo similar, pero yo no tuve el valor de denunciar. Llevamos años en silencio. Usted me dio esperanza de que tal vez no es tarde. Le di el contacto de la licenciada Mónica. Le dije que nunca es tarde para la verdad, y ella se fue, con una bolsa de tomates y una chispa de esperanza en los ojos. Esos momentos me recuerdan por qué lo hice. ¿Por qué aguanté las amenazas, las humillaciones, el miedo? Porque no se trataba solo de Sofía. Se trataba de todas las niñas, de todas las abuelas, de todas las madres que alguna vez fueron ignoradas, silenciadas, amenazadas. Se trataba de decir, basta, hasta aquí, no más. Fernanda ha cambiado mucho.
Ya no es la mujer que vivía buscando la aprobación de otros. Ahora es madre de verdad, presente, protectora. A veces la veo llorar en silencio, cuando cree que nadie la mira. Sé que llora por los años perdidos, por no haber visto las señales, por haberle fallado a su hija. Pero también la veo levantarse cada mañana, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, trabajar, sonreír, estar reconstruyéndose, pieza por pieza. «Mamá, ¿cómo haces para ser tan fuerte?», me preguntó hace unos días. «No es fuerza, hija, es amor. Cuando amas de verdad, harías cualquier cosa. Enfrentarías a quien sea». Yo pensé que amaba a Raúl, pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía era miedo. Miedo de perder la estabilidad, el estatus, la vida que había construido. El amor verdadero no tiene miedo de la verdad, Fernanda. Tiene miedo del silencio. Ella asintió, comprendiendo. El otro día, Sofía trajo a casa un dibujo que hizo en la escuela. Era de 3 mujeres tomadas de la mano. Una grande, una mediana, una pequeña. Somos nosotras, abuela. Tú, mi mamá y yo. ¿Y tu hermano? Él está aquí. Señaló un niño pequeño dibujado junto a ellas. Pero las mujeres somos las fuertes de la familia. Me reí y la abracé. Porque esa niña, que había pasado por tanto, estaba aprendiendo algo fundamental. Que las mujeres nos cuidamos entre nosotras. Que somos una cadena inquebrantable. Que cuando una de nosotras cae, las otras la levantamos. Y eso es lo que he tratado de enseñarle todos estos meses. Que ser fuerte no significa no llorar. Significa llorar, levantarse y seguir adelante. Hay noches en que me despierto pensando en todo lo que pasó, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo, en lo que pudo haber ocurrido si yo hubiera elegido el silencio, si hubiera tenido miedo, si me hubiera doblegado ante las amenazas. Pero entonces escucho la respiración tranquila de Sofía, dormida a mi lado, y sé que cada lágrima, cada batalla, cada noche sin dormir, valió la pena, porque proteger a los que amas no es opcional, es una obligación del alma, y aunque me quede sin dinero, sin casa, sin nada, mientras tenga la certeza de que mis nietos están a salvo, soy la mujer más rica del mundo. Hace unas semanas, la licenciada Mónica me llamó para contarme que otras 3 familias habían presentado denuncias contra hombres de familias poderosas, inspiradas por mi caso. Mujeres que habían callado por años, por miedo, por vergüenza, por no creer que alguien les fuera a escuchar. Señora Guadalupe, usted no solo salvó a su nieta, abrió una puerta para que otras también pudieran hablar. No busqué ser ejemplo de nadie, solo busqué proteger a Sofía. Pero si mi historia sirve para que una madre, una abuela, una hermana, encuentre el valor de alzar la voz, entonces todo tuvo sentido. Esta tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja y rosa, Sofía y yo estábamos sentadas en el patio, descascarando habas para la cena. Mateo jugaba con sus carritos en la tierra. Fernanda colgaba ropa lavada. Era una escena simple, cotidiana, sin lujos ni glamour. Solo una familia sobreviviendo, sanando, siendo. Y me di cuenta de que esto era la felicidad verdadera. No la casa grande, no el coche del año, no las apariencias, sino esto, estar juntas, a salvo, en paz. Abuela, ¿tú crees que algún día voy a olvidar lo que pasó?, preguntó Sofía, sin levantar la vista de las habas. No, mi amor, no lo vas a olvidar, pero vas a aprender a vivir con eso. Y con el tiempo, no va a ser lo único que defina quién eres. Vas a ser muchas más cosas. Fuerte, inteligente, valiente, generosa. El dolor va a ser solo una parte de tu historia, no toda tu historia. Como tú, abuela, tú también pasaste cosas difíciles, ¿verdad? Sí, mi vida, muchas. Pero mírame ahora, aquí estoy, sobreviví, y tú también vas a sobrevivir, porque eres mi nieta, y en esta familia, las mujeres no nos rendimos. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero real, y yo supe que todo iba a estar bien. Tal vez no mañana, tal vez no el próximo mes, pero algún día, Sofía iba a ser una mujer plena, sanada, fuerte. Y cuando tuviera sus propios hijos, les enseñaría lo que yo le enseñé, que la familia se protege, que la verdad siempre vale la pena, que el amor es más fuerte que el miedo. Cuando era joven, mi madre me decía algo que no entendía hasta ahora. Hija, en esta vida te van a quitar muchas cosas, pero hay algo que nadie puede quitarte, tu dignidad.
Esa solo tú la puedes entregar. Durante años entregué mi dignidad sin darme cuenta. La entregué cada vez que acepté un desprecio, cada vez que tragué humillaciones, cada vez que me hice pequeña para que otros se sintieran grandes. Pero cuando vi a Sofía temblando en mi puerta, cuando escuché su llanto desesperado, recuperé esa dignidad. La tomé de vuelta con las 2 manos y dije, no más. Y esa decisión lo cambió todo. Hoy es domingo. Preparé pozole rojo, el favorito de mis nietos. La casa huele a chile guajillo y orégano. Fernanda puso música en la radio, esas canciones viejas de Juan Gabriel que tanto me gustan. Sofía está poniendo la mesa. Mateo intenta ayudar, pero solo estorba. Fernanda lo regaña con cariño. Y yo, desde la cocina, observo esta escena y siento una gratitud profunda. Porque podríamos no estar aquí. Podríamos haber perdido esta oportunidad. Si yo hubiera elegido el silencio, si me hubiera dejado vencer por las amenazas, tal vez Sofía estaría todavía atrapada. Tal vez ya no estaría con nosotras. Pero está aquí, viva, riendo, sanando. Y eso es todo lo que importa. Antes de servir la comida, hago algo que no hacía desde hace años. Reúno a todos en la mesa, tomo sus manos y rezo. No rezo para pedir más dinero ni mejor casa. Rezo para agradecer. Agradezco que Sofía tuvo el valor de hablar. Agradezco que encontré esos documentos. Agradezco a Eduardo por apoyarme. Agradezco a la licenciada Mónica. Agradezco a Patricia Gutiérrez. Agradezco a cada persona que creyó en nosotras cuando todo el mundo nos daba la espalda. Y agradezco que, a pesar de todo, seguimos siendo una familia. Cuando termino, Sofía me aprieta la mano. Yo también agradezco, abuela. Agradezco que tú eres mi abuela, porque sin ti, yo no estaría aquí. No puedo contener las lágrimas. Fernanda tampoco. Hasta Mateo, sin entender del todo, nos abraza. Y en ese momento, en esa mesa humilde con platos despostillados y sillas desparejas, somos la familia más rica del mundo. No sé qué nos depara el futuro. No sé si el dinero va a alcanzar siempre. No sé si Sofía va a tener recaídas. No sé si Fernanda va a encontrar el amor verdadero algún día. No sé si Mateo va a entender todo cuando crezca. Pero sé esto. Mientras tengamos amor, mientras nos tengamos las unas a las otras, vamos a estar bien. Porque al final, eso es lo único que permanece. No el dinero, no el estatus, no las casas grandes. Solo el amor que protege, el amor que cree, el amor que no se rinde. Y ese amor, el amor de abuela, es indestructible. Esta noche, cuando todos ya duermen, salgo al patio a mirar las estrellas. El aire es fresco, las cigarras cantan, y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Pienso en todas las abuelas que están ahí afuera, luchando batallas silenciosas. Abuelas que trabajan hasta el agotamiento para que sus nietos coman. Abuelas que protegen, que cuidan, que sacrifican. Y quiero decirles algo, no están solas. Su amor importa, su lucha importa. Y aunque el mundo no las vea, aunque nadie las aplauda, son las verdaderas heroínas de esta vida. Porque las abuelas no necesitamos capas ni poderes sobrenaturales. Nuestra fuerza viene de algo mucho más poderoso, el amor incondicional. Y ese amor mueve montañas, derriba imperios, vence al mal. Ese amor es eterno. Miro hacia mi casa. La luz de la cocina está encendida. Adentro están mis tesoros más valiosos. Mi hija reconstruyéndose, mis nietos creciendo. Y sonrío, porque esta historia no es sobre venganza ni sobre justicia divina. Es sobre algo mucho más simple y profundo. Es sobre una abuela que decidió que el amor era más importante que el miedo. Y esa decisión salvó una vida, tal vez muchas vidas. Y mientras haya abuelas en el mundo dispuestas a pelear, a alzar la voz, a proteger a los inocentes, siempre habrá esperanza, siempre habrá luz en la oscuridad, siempre habrá amor que venza al miedo, porque así somos las abuelas. Y nadie, absolutamente nadie, puede contra el amor de una abuela.